Vamos a ver nuestra sesión de hoy, que no, ya la habíamos iniciado la vez pasada. Recuerdo que estábamos viendo el libro de los Proverbios. Bien. Entonces, decíamos que el libro de los Proverbios, ¿verdad? Eh, Nos va a ayudar a nuestra vida cotidiana. Ya vimos un poquito la estructura, cómo se arman las colecciones. Hoy vamos a ver precisamente esas colecciones. Bien, la primera colección viene una introducción o vienen introducciones. Nos dice que son introducciones paternas. No se encuentran proverbios ni colecciones breves, sino 10 instrucciones paternas. Pero en algunas instrucciones no es el padre quien instruye, sino la sabiduría personificada. Entonces, si nos vamos al libro de los Proverbios, a ver si ustedes ven el libro de los Proverbios, vamos a verlo. Bueno, más para ir viendo cómo comienza. Mm, sí, ujú. Vamos a ver primero la primera instrucción, el 1:1, a ver si alguien lo tiene y lo puede compartir. 1:1 y siguientes, Proverbios uno por favor. es Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok, bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A quién va destinado este texto? Podemos encontrar por lo menos dos destinatarios. El primero, ¿quiénes son? Los jóvenes es uno. Los jóvenes. Es un libro que va destinado prácticamente a los jóvenes, pero también, ¿verdad? A los inexpertos, también podríamos decir los mismos jóvenes, ¿verdad? Pasan por esta etapa, porque la sabiduría, recordemos que se va a ir adquiriendo y se va a ir fortaleciendo conforme a la experiencia de vida. Y entonces también nos da, ya tenemos los destinatarios, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál es el propósito? Adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría para, no solamente es el adquirir sabiduría por adquirir sabiduría, sino para qué. Eh, En el 7, ¿qué dice? Verso 7.
El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. de la Exactamente. palabra de Entonces, Dios. sí, es para alabar a Dios, para honrar al Señor. Ese es el principio. Eso es lo que debemos de tener nosotros. Los proverbios son para eso, yo les decía, no, aunque no son recetas de cocina, no se trata nada de eso, pero sí son guías que nos van a ayudar precisamente a todas estas ocasiones de la vida diaria. Segunda colección, gran colección salomónica, 375 proverbios. En la más antigua, proverbios dispuestos de forma antitética, sinonímica, progresiva, desarrollo de idea. Los proverbios son útiles dentro de un contexto, son verdaderos dentro de un campo operativo. Ejemplo, el 10-19, donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. El que refrena sus labios es un hombre precavido. No se aplica a un estudiante de examen oral, ¿verdad? Aquí mismo nos dice que debe de ser contextualizado. ¿Por qué? En este ejemplo que tenemos del 10-19, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sabiduría pura. ¿Mm? Donde abundan las palabras, Ay, nunca el que falta habla el... mucho tiene que tener cuidado con lo que dice porque muchas veces se ve equivocar, chaval. ¿Sí? Entonces, pero nos hace la misma aclaración el texto, ¿no? No aplica a un estudiante de examen oral. O sea, yo no puedo decir, ay, es que dice que refrene, entonces estoy en un examen y entonces soy muy concreto. No, uno tiene que saber en qué momento, por eso nos dice que no deben salirse del contexto. ¿Se acuerdan aquella frase que yo siempre les digo acerca de los textos bíblicos? Todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, es esto mismo lo que nos está diciendo este autor, ¿no? O sea, no podemos ir con descontextualizarlo o jalar las frases solamente porque se escuchan bonitas, pero que se pierda el sentido, ¿no? Dice, hay un cierto orden, si no debo tomar uno por uno y captar lo que se trata. Si en cambio hay un orden y una estructura, entonces un proverbio ilumina el siguiente, etcétera. Ejemplo, 10 del 1 al 5. La alegría y la tristeza de los padres en relación con los hijos. Vamos a leer el 10, capítulo 10, verso del 1 al 5. A ver quién lo tiene. Capítulo. Es igual de Proverbios. Ujú. Dice, uno, Proverbio de Salomón, hijo de sabio, alegría del padre, hijo necio, disgusto de su madre. Riqueza e injusta son inútiles, pero la justicia libra de la muerte. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Mano perezosa empobrece, mano laboriosa enriquece. Cosechar en verano es de prudentes, dormirse en la cosecha es vergonzoso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el mismo texto? Que ya lo habíamos leído. Que hay una, eh, ¿cómo se llama? Relación entre la alegría y la tristeza de los padres con los hijos, la riqueza, cómo conseguirla. El yavista se refiere a Dios, ¿verdad? El trabajo y la pobreza, la prudencia, etcétera. Pueden considerarse individualmente o en su relación al conjunto. En este ejemplo,
Dios es el Padre que alimenta. ¿Sí? Entonces, todos estos conjuntos, estas palabras que nos han dicho, podemos verlas desde este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros también queremos? ¿Qué es lo que nos deja este texto? Ya en lo personal, ya vimos el sentido, digamos, que está ahí en el texto, pero ahora en lo personal, ¿qué nos dejaría? ¿Qué nos deja en lo personal? ¿O no nos deja nada? Que el trabajo personal tiene frutos, ¿no? Ujú. Sí, Son varias recomendaciones, ¿no? Que nos da, donde, como un tipo de receta, ¿no? Donde dice, si trabajas, tendrás riquezas. El que se duerme en cosecha no tendrá abundancia. Como que consejos de un padre a un hijo, ¿no? exactamente, que era lo que nos decía hace un momento, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, a nuestra vida diaria, porque esa es la finalidad también, ¿qué podemos aplicar a ello? ¿Cómo le podemos, cómo le podemos hacer? Son maneras Porque, de pensar. Tenemos que tener mucho cuidado con la codicia. Tenemos que, de alguna manera, no estar de flojos porque tenemos que estar activos. La prudencia es esencial y obviamente que quien obra bien, pues debiera estar lleno de bendiciones por Dios, así en términos muy generales. exactamente, aquí el texto nos tiene que llevar precisamente a esa reflexión personal. Por una parte me dice que no sea flojo, pero por la otra también me dice que tampoco me vaya al extremo. O sea, que trabaje y trabaje y trabaje. No, nos dice precisamente que encontremos el punto medio, ¿verdad? Que nos permita disfrutar de las cosas. O sea, que no busquemos los extremos. Eso es lo que en el fondo nos está diciendo. En el fondo nos está diciendo, a ver, no seas flojo, pero tampoco no te afanes en trabajar y no disfrutes de lo que tienes. Porque muchas veces el ser humano nos gusta irnos a los extremos, ¿no? Las personas nos vamos mucho a los extremos en ese sentido. ¿Están de acuerdo? A veces nos falta esa situación de poder discernir nosotros, porque a veces nos encanta, ¿verdad? Irnos a los extremos. Ah, voy a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y acumular y acumular y acumular, lo que nos decía, ¿no? La codicia. Pero después, ¿quién disfruta de todo eso? Nos puede pasar como el hombre del Evangelio. ¿Se acuerdan aquel hombre que dice el Evangelio, que ya no sabe dónde echar sus granos y dice, voy a hacer otros más grandes? ¿Qué es lo que le dice Dios? Insensato, esta noche morirás. ¿Y disfrutó de ello o no? Definitivamente no. ¿No? Entonces, eso es lo que en el fondo la sabiduría nos está llevando a la reflexión. Eso es lo que la sabiduría o los proverbios nos tienen que llevar precisamente a eso, a discernir, a ser responsable también de lo que tú elijas, ¿no?
En la semana se leía ese pasaje precisamente del Siracide, el domingo, me parece, si no mal recuerdo, sobrepongo ante ustedes la vida y la muerte, el fuego y agua, tú elige. Y apenas también el jueves o en estos días también ponían una lectura también del Antiguo Testamento, no recuerdo si es del Éxodo o del Levítico, que también nos volvía a poner eso mismo, ¿no? Dice, pongo ante ti esto y al cielo por testigo. Y entonces, precisamente, ¿qué es lo que nos está diciendo en el fondo? El saber discernir. Lo que tú elijas siempre va a tener una repercusión. Y entonces eso es lo que también nosotros debemos eh, cambiar, ¿verdad? Lo que nosotros debemos ser distintos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les va pareciendo esto de los proverbios? Bastante interesante porque nos va dando la luz de acuerdo a la Sagrada Escritura, de la forma que debemos de actuar para ser mejor personas con nosotros mismos y con los demás, como Jesús nos mandó amar al prójimo, pero Ujú, primero como a nosotros mismos. exacto. Tercer colección, que es del 22, 17, 20. La introducción 23, 15 inicia una exhortación paterna, porque es una literatura educativa y quien educa es el padre. Escucha, hijo mío. Se dan también algunos retratos. Vamos a ver, esto nos va a caer a muchos. Vámonos al capítulo 23, verso 29, 35. ¿Ya lo tenemos? ¿De Capítulo quién los 23. hayes? Sí, es el 29. ¿De quién los hayes? ¿De quién los No. gemidos? ¿Ah, sí? ¿No? Perdón. ¿Es el 23, 23, Sí. 29? Ah, sí, no, perdón, perdón, perdón. Entonces sí. Del, sí, ¿verdad? Sí, es que 23. Ajá, a dice, ver, escuchemos. de quién los ayes, de quién los gemidos, de quién las riñas, de quién los lloros, de quién los golpes gratuitos, de quién los ojos turbios, de los que se pasan con el vino y andan probando bebidas. No mires el vino, que rojo está, como brilla en la copa, que suave entra, al final muerde como serpiente y pica como víbora. ¿Les digo? Sí, Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará incoherencias. Estarás como tumbado en alta mar o sentado en la punta de un mástil. Me han pegado y no me duele. Me han golpeado y no lo siento. Cuando me despierte, seguiré pidiendo más. Les digo, exacto. Por Es ahí. lo que nos dice el retrato del borracho. Adelante. Es que a lo mejor la cuestión de la traducción es la que podría hacer el cambio en la interpretación de esto. Por ejemplo, en la versión del libro del pueblo de Dios, el 29 dice, ¿para quién los lamentos? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las querellas? ¿Para quién los suspiros? ¿Para quién las heridas sin motivo? ¿Para quién la mirada turbia? Y luego ya viene todo el texto que acaba de leer el hermano. Entonces como que eso da contexto de a lo mejor la primera parte no se entiende tal, pero vaya, es como que para qué hacer tanto sufrimiento, para qué hacer tanto alarde de algo, entonces yo creo que ahí la traducción es la que nos podría ayudar una más, un poquito con una sintaxis más, más aterrizada a esta época o a la zona, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Sí, pero finalmente creo que se cumple con esto porque nos habla del retrato del borracho. Creo que algunos de nosotros nos han contado, ¿verdad? Cómo se la pasa uno cuando se emborracha. Digo, no, no es porque, pero alguna vez por lo menos
alguien ha tenido esta experiencia y al otro día muchas veces ni nos acordamos de qué fue lo que pasó, ni nada. Por eso este texto nos recuerda eso. Dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Si te emborrachas. ¿Ves cómo muchos, verdad? Cuando catan el vino y todo, que si tiene sabor, que si tiene el cuerpo, que si tiene esto, que si tiene aquello, pero al final dice precisamente que pica como una serpiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te hace ver alucinaciones, te hace ver muchas cosas, que esa es la finalidad que nos está hablando. O sea, el vino, si no lo controlas, terminarás en qué? ¿En qué te termina? Como dice el último versículo, volverá a pedir más y más y más y más y más y Es- más. Exacto, o sea, si no lo sabemos controlar, o sea, no nos está diciendo, ojo, 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 no nos está diciendo si el vino es malo o es bueno, no. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vaya, sin medida no tiene razón de ser. Exacto, ojo, porque luego queremos hacer, por eso les decía, que, y forzamos la Sagrada Escritura al decir cosas que no. O sea, aquí el texto no nos está diciendo si el vino es malo o es bueno, nada. Se lo está dejando aquí en la responsabilidad. Pues al que se, al que se anda quejando y todo eso, al que Exacto, está, al que se lo está tomando, así de fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos ante esta realidad, ¿qué es lo primero que decimos? El vino es malo. No, el vino no es malo. Lo malo es que no lo sabes controlar. Lo malo es que no lo sabes tener. Te dejas dominar por el vino. Y al final precisamente terminas con todo esto. Tienes alucinaciones. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se ponen a llorar, que se ponen a pelear, que se ponen no sé a qué, que si son muy introvertidos de pronto son extrovertidos? Entonces son muchas otras cosas. Cambia totalmente la personalidad a veces de una persona, de cuando está, decimos nosotros, en su juicio, a cuando está bajo el efecto del vino. ¿Sí? ¿Nos damos a entender? chifray. Entonces, la palabra de Dios, ojo, no nos está diciendo que sea malo, sino que es la responsabilidad de quien lo consume. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando decimos esto? Ah, ¿cómo va a ser malo? Y sí, sería una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo va a ser malo el vino si hasta el mismo Jesucito convirtió el agua en vino? O sea, bajo esa lógica, decimos, sí, pero ojo, no es que el vino sea malo, sino la persona, la responsabilidad que tiene. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Fray. Chifray. Sí, pero y Entonces, aparte, bueno, nosotros a diferencia de los hermanos, ellos sí señalan que en la Biblia dice que si tomas es malo, ¿no? sí, sí, porque ahorita vamos a ver a lo largo de estos libros, va a decir, sí, el borracho es esto, esto, esto y esto. O sea, aquí mismo nos está diciendo el efecto que puede tener el vino. O sea, puede ser un efecto negativo. O sea, nos está diciendo aguas con eso, pero no te está diciendo las cosas son buenas o malas. Ojo, eso no, porque a veces nosotros queremos, a ver, no, 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 a mí dime si es bueno o es malo. O sea, no se trata de eso. No se trata solamente de decir si una cosa es buena o es mala, no. O sea,
¿Por qué? ¿De qué va a depender? Pues de la persona. Es correcto. Entonces, eso es lo que también ustedes ya después cuando vean la ética y vean todas esas cuestiones, la moral, se darán cuenta de esto y ya también tendrán otra interpretación. Esta tercera colección tiene afinidad con un texto sapiencial egipcio, Instrucciones de Amenemope. Es un texto, ¿cómo se llama? Egipcio, ¿no? ¿Por qué? Yo les decía, hay cosas que se repiten en algunas culturas con alguna. ¿Por qué? Porque pues es el contexto en que se está desarrollando, o sea, son cosas semejantes. No es que sea lo mismo, que se la hayan fusilado de un lado a otro, no. En la realidad que están viviendo, ¿no? Cuarta colección. También encontramos un retrato del perezoso. Vamos al 24, 30, 34. En este caso, la pobreza es consecuencia de un vicio, la asidia. Vamos a ver 24, 30, 34. Ya lo tengo por ahí. Adelante. Es a partir del 20 del 30, ¿verdad? Ajá. Yo pasé junto al campo de un holgazán y junto a la viña de un falto de entendimiento, y vi que las ortigas habían crecido por todas partes. Los cardos habían cubierto, perdón. Los cardos cubrían la superficie y su cerco de piedras estaba demolido. Al ver esto, me puse a reflexionar, miré y aprendí la lección. Dormir un poco, dormitar otro poco y descansar otro poco de brazos cruzados. Así te llegará la pobreza como a un salteador y la miseria como un hombre armado. ¿Hasta cuál? 34. Ah, sí, ahí, hasta ahí es. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es ese retrato del perezoso? Pues que... Siento Ah, permiso. Ah, perdón. adelante, hermano, Adelante. adelante. Es una llamada de atención a lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, qué puede pasar. Es una recomendación, ¿sí? Si tú te comportas de esta manera, pues vas a llegar a estas consecuencias. Exactamente. Ojo, ojo, porque muchas veces yo les decía, cualquiera de nuestras decisiones, muchas veces, pues van a repercutir en nuestra vida diaria. Lo único malo, yo siempre les he dicho a las personas que no nos gusta a veces asumir nuestras responsabilidades de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil echarle la culpa a todos, incluso echarle la culpa a Dios, ¿no? Sí, es cierto, hay otro, la pobreza no solamente es por la falta del trabajo, porque no, hay a veces que también. Pero ¿qué es lo que te está diciendo en el fondo? O sea, aquí no te está diciendo la cuestión de que la pobreza viene por otra situación, sino por qué. ¿Cuál es uno de los motivos de que podría haber pobreza? Digo uno, ya veremos después algunos otros más. No es el único. ¿Cuál sería? Pues mencionan básicamente el de no hacer nada, o sea, echarse a dormir y luego más y más y más, o sea, literalmente reiterar el no hacer nada, no buscar hacer algo. Exactamente. Es eso, o sea, una de las cosas que digo, no siempre es lo único,
pero es una de las cosas, ¿no? O sea, bien dicen, ¿no? A veces eh, las personas, les digo a veces a las personas, cuando me comentan, es que tengo envidia porque el vecino tiene esto, tiene aquello. Y yo le pregunto, bueno, ¿y te has preguntado qué hizo el vecino para obtenerlo? Tú no sabes a qué hora se levantó, porque a lo mejor se levanta más temprano que tú, se va a trabajar, obtiene, es fruto del trabajo, de lo que él tiene. Y muchas veces nosotros, hasta fíjense, hasta para, a veces decimos, híjole, ¿cómo me gustaría tener ese cuerpo atlético de tal persona? La pregunta es, ¿qué haces para tener ese cuerpo atlético? ¿Te gusta levantarte temprano a hacer ejercicio? ¿Comes sanamente? ¿O te la pasas durmiendo? Entonces a veces nuestros males, ¿verdad? Algunos podrían eh, verse desde qué momento o desde este retrato que nos habla, el retrato del perezoso. O sea, no es que no podamos, no es que nos falte capacidad para hacerlo, simplemente que a veces es más cómodo, ¿verdad? Levantarte tarde, después de la comidita, echarte un buen sueñito y demás, pero después las consecuencias también son distintas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver precisamente, o sea, si tú eres perezoso, hay consecuencias. Tú eres trabajador, volvemos a lo mismo lo que nos decía al principio, ¿no? O sea, no se trata tampoco de que dejes de trabajar, pero tampoco se trata de que trabajes solamente, sino que encuentres ese punto medio que te permita disfrutar, descansar y valorar lo que tienes. ¿Sí? ¿Nos damos a entender? Sí, por ahí. Quinta colección, segunda colección salomónica. Es más corta que la primera y diversa. Los proverbios se alargan y se agrupan, etcétera. Al inicio de la colección se refieren a Ezequías, rey de Judá. 26 4 al 5. Dos proverbios que dan dos consejos opuestos. No responder al necio y responder al necio, discernimiento. Saber comprender la situación, si conviene o no. Vamos a leer el 26 4 5 para entender esto. Y después el 26 12 al 16. Vamos a ver. Capítulo 26, verso del 4 al 5. Dice, no respondas al necio con su necedad, no sea que te vuelvas como él. Responde al necio por su necedad, no vaya a crecerse sabio. Ujú. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que el ponernos a responder a las personas, a las palabras necias, pues no va a ayudar en nada, sino al contrario, nos estamos poniendo en un nivel igual que la otra persona, como dice por ahí el refrán también. En alguien tiene que caber la cordura, ¿no? Y es lo que nos dice Proverbios. Tenemos que ser más prudentes y no estar respondiendo de la misma forma que la otra persona. Exactamente. No nos va a ayudar eso a crecer sabios. Y eso es lo que pretende Proverbios, que nosotros vayamos creciendo en esa sabiduría que Dios nos ha otorgado y el estar de necios con la otra persona, bueno, es como ponerse con un niño, ¿no? A ese nivel. La bronca a veces es que es muy bonito el consejo ¿verdad? Que nos dice Proverbios, pero ya en la práctica, ¡ay, cómo nos cuesta, ¿verdad? A veces nos Exacto. montamos igual nosotros en nuestro macho y lo que nosotros decimos, eso tiene que ser.
Y hoy Proverbios nos está diciendo, no, no te rebajes a eso. O sea, tienes que entender que si tú le respondes al necio bajo su necedad, tú también te estás convirtiendo en un necio. Eso es lo que tenemos en el fondo. ¿Sí? Así es. Entonces, pues fíjense, todo esto nos está llevando a nosotros, híjole, hasta como para Cuaresma, ¿verdad? Hacer nuestro examen de conciencia con todos estos, este de Proverbios, híjole, cómo nos ayudaría mucho a ir haciendo nuestro examen de conciencia. 26:12 al 16, por favor. Capítulo 26 del 12 al 16. Mas se puede esperar de un necio que de alguien que presume de sabio. Dice el perezoso, hay un león en el camino, un león en medio de la calle. La puerta gira en sus bisagras y el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato y le cansa llevarla a la boca. El perezoso se cree más sabio, se siente que responde con acierto, agarra a un perro por las orejas, quien se mezcla en riña ajena, como un loco que dispara flechas y saetas mortales. Así es el que engaña a su prójimo y se lo toma a broma. Cuando falta la leña y se apaga el fuego, donde no hay chismosos, se acaban las riñas. Carbón para las brasas y leña para el fuego. En el camorrista para atizar peleas. Las palabras del chismoso son golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, Digo, qué fuerte porque, híjole, a veces también caemos en todo eso. En una de las catequesis del Papa Francisco de feliz memoria, casi al principio de su pontificado, él decía algo cierto y se lo decía a los religiosos, pero después también lo decía que los chismes son el cáncer de la sociedad. Y a los mismos religiosos se los decía, ¿no? Los chismes son el cáncer en la vida religiosa. Y es que todo esto, si nos dejamos llevar también por los chismes, así como dice también, o por el perezoso, que hasta flojera le da llevarse la comida a la boca, entonces a veces nomás, cuando perdemos el sentido a la vida, pues vivimos por vivir, pero no hay un propósito. Y lo que Proverbios nos está diciendo es que encontremos ese propósito de vivir, esa vida que está, pero no meternos en chismes, no hay que burlarnos de los demás, no a costa de los demás, porque a veces queremos, el ser humano a veces quiere ser importante a costa de humillar a los demás. Muchas veces queremos ser eh, por los mejores y todo, brillar, pero sin darnos cuenta que a veces eh, pisoteamos al prójimo, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, tú tienes que brillar por luz propia, ¿no? No, no, sin cuestión de ser necio o que le des caso a los chismes, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, este libro de Proverbios, híjole, yo creo que si lo vamos haciendo y nos vamos haciendo un examen de conciencia nosotros mismos, pues nos damos cuenta que en ocasiones también hemos caído en todo esto. Y la bronca no es caer, sino quedarnos ahí. Lo que pretende, ¿verdad?, es que salgamos de ello. ¿Sí? Bien, sexta colección. No es salomónica, son palabras de Agur. Que pedir al Señor, no me des pobreza ni riqueza. Vamos a ver, capítulo 3.
versos del 7 a 9. Hay dos cosas que yo te pido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des ni pobreza ni riqueza, dame la ración necesaria. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de Dios. Exactamente. Son palabras fuertes porque van en contra de nuestro pensamiento social hoy en día, porque nuestro pensamiento social, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde está el éxito de las personas? Pues Ujú. podría, o sea, yo creo que debería ser en la justa medida, o sea, no sobrepasar más de lo que se necesita, pero tampoco tener menos para que eso motive a la agresión o a la falta para hacer otras cosas, ¿no? Entonces la justa medida yo creo que es la que nos busca, a lo mejor en caso del carisma franciscano, pues esa parte es la que evoca la humildad, al menos en nosotros los laicos. Así es. Sí, sí, por eso dice, no me des pobreza ni riqueza. O sea, si me das pobreza, voy a, dice, puedo reclamar por no tener. Pero si me voy al extremo, se me puede olvidar. Si me das riqueza, se me olvida quién me la dio. O sea, dame lo necesario solamente. Por eso yo les decía que este pensamiento va en contra de nuestra misma sociedad, porque hoy la sociedad, el éxito se mide por lo que tienes. Tú eres un hombre exitoso mientras tengas y poseas cosas. Entre más tengas, más éxito tienes. Pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? El agradecer. Yo les digo, tan fácil, ¿no? ¿Por qué vamos los domingos a misa? ¿Cuál es la razón? Para agradecer todo lo recibido durante la semana, para Esa es la encomendarnos finalidad, agradecer solamente, ¿no? Por eso les digo, a veces podemos caer en muchas cosas, solamente en pedir y pedir y pedir. A veces nuestra oración, yo les digo, nuestra oración a veces es una oración egoísta. Y muchos de nosotros, cuando hacemos nuestra oración, es cierto, o sea, pedimos por muchos y todo, pero te pido especialmente por esto, ¿no? A veces en las oraciones con el pueblo, ¿verdad? Decimos, Señor, te pedimos por todos los enfermos. Y cuando son oraciones libres, te pido por mi hijo, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por mí. Cuando digo, pues ya pedimos por todos los enfermos. Sí, a lo mejor en algún momento es cierto, es válido también, ¿no? Pero muchas veces somos indiferentes ante el dolor ajeno. Somos indiferentes ante lo que están pasando los demás. Entonces, siempre tengamos presente eso, que tenemos también nosotros que ser agradecidos con Dios y no solamente por lo que tenemos nosotros, sino porque también la gente tiene algo que llevarse a la boca o algo que agradecer a Dios. Bien, séptima colección, proverbios numéricos, 3 más 1. Lo más importante del cuarto. Bien, vamos a ver el ejemplo, 15-16. Vamos a ver versos del 15 al 16, versículos, perdón. Capítulo 30,
versos del 15 al 16 y luego 18-19. Adelante. Quince y 16. La sanguijuela tiene dos hijas. Dame, dame. Hay tres cosas insaciables y cuatro que no dicen basta. El abismo, el vientre estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que no dice basta. Ok. 18-19. Hay tres cosas que me superan y cuatro que no comprendo. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del hombre en una joven. Exacto. Si logramos ver el 3 más uno o no. ¿Qué dicen ustedes? En el último ejemplo que tenían, dice, no comprendo que el vuelo del águila, el de la serpiente, luego viene otro y al último viene también el siguiente. Si lo gustan repetir el 18-19. Hay tres cosas que me superan Ujú, y cuatro que no comprendo. El camino exacto. del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del hombre en una joven. Y luego en el 20 podría ser, esa es la conducta de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y exclama, no hice nada malo. También podría ser, ¿no? Aquí, híjole, por eso les digo, este libro son como pedradas, ¿verdad? A cada uno de nosotros puede tomar, como dice el dicho mexicano, si nos queda el saco, pues a ponérnoslo. Y no solamente el ponerlo, sino el cambiarlo, el tratar de cambiar esa situación. Sí, porque precisamente, o sea, también nos está hablando, en el fondo, el último que nos dice sobre el viejo, sobre la joven, ¿no? O sea, hay ¿qué podríamos resaltar? ¿O no se resalta nada? ¿Ustedes qué opinan? Pareciera ser que, o sea, que da la idea de que el último o la última parte es algo que a lo mejor ya, o sea, que es que es en demasía o que no debería de estar sucediendo, vaya, tan prolongado en tanto tiempo, porque por ejemplo, el primero dice el fuego que nunca dice basta, o sea, si se prende el fuego, sigue, 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 sigue y nunca se detiene.
Entonces, posiblemente a lo mejor otro donde dice que el camino del hombre, una joven es, debe haber cierta mesura hasta donde decir, oye, hasta aquí ya, y ya después no sigas a lo mejor haciendo o diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, las cosas estas que pone como el camino del águila o el camino de la serpiente, dice, pues en realidad no entiendo cuál sea como que a dónde vayan y tampoco entiende a dónde va el estar como que tal vez haciendo esa énfasis tanto en no precisamente a lo mejor en una joven, pero sí en una persona o en una situación de estar siempre lo mismo, hasta que no digas, oye, ya párale, o sea, ya es suficiente. Ok, posiblemente podríamos ir viendo esa parte, ¿verdad? Vamos a la colección octava. Palabras de Lemuel, rey de Masá, consejos de su madre, horas. Atención, perdón, con las mujeres, no desearse a la bebida y defender al humilde. Nos vamos entonces a Proverbios 31 del 1 al 9. Adelante. Capítulo 31, versículo 1. Palabras de Lemuel a rey de Masá, que le inculcó su madre. No, hijo mío, no, hijo de mis entrañas, no, hijo de mis votos. No entregues tu vigor a las mujeres, ni tu vida a las que corrompen a los reyes. No es propio de los reyes, Lemuel, no es propio de los reyes beber vino, ni de los príncipes desear bebidas fuertes. No sea que por beber se olviden de los decretos y traicionen la causa de los desvalidos. Den bebida fuerte al que va a perecer, y vino al que está sumido en la amargura, que beba y se olvide de su miseria, y no se acuerde más de su desgracia. Abre tu boca en favor del mudo y en defensa de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del desvalido y del pobre. Ujú. ¿Qué enseñanza nos deja? Pues hace mucha concordancia con el otro fray, con el 23, el del capítulo 23. La mamá le dice pues vaya, el consejo es que no por estar bebiendo, no por estar perdido en otras causas, no cumpla con lo que debe de ser prioridad. En este caso, para él, pues la defensa del que no puede, o del desvalido, o de sus obligaciones como rey. Entonces, yo creo que concuerda con que si no lo controla o si no, o si se excede, pues entonces es cuando empiezan a pasar las cosas malas, ¿no? Entonces, debe de igual de tener la mesura en la bebida, o en este caso en la en esa parte, para que no olvide sus deberes principales. Sí. Aunque el texto va más enfocado a las mujeres, bueno, del hombre a la mujer, dice, ten cuidado con las mujeres, ten cuidado con el vino, pero sobre todo defiende al humilde. Creo que también, en el fondo, también puede ser esa parte de no solamente hoy en día aplicarlo del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. O sea, no dejarse llevar a veces también por todo lo que a veces los hombres quieren dar, ¿no? Entonces eso es lo que está. Y por último tenemos la colección del poema sobre la mujer ideal. Vamos a ver cuál es esa mujer ideal según Proverbios 31 del 10 al 31. Vamos, 31, 10, 31. ¿Quién encontrará una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su marido confía plenamente en ella, pues no carecerá de nada. Le da beneficios sin pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino y los trabaja con finas manos.
Es como un barco mercante que trae de lejos sus provisiones. Se levanta cuando aún es de noche para dar el sustento a su familia y las órdenes a sus criadas. Examina y compra tierras y con sus propias ganancias planta viñas. Se arremanga con decisión y trabaja con energía. Comprueba si sus asuntos van bien y ni de noche apaga su lámpara. Echa mano a la rueca y sus dedos manejan el uso. Tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al pobre. Su casa no le teme a la nieve, pues todos los suyos llevan vestidos forrados. Se confeccionan sus mantos y viste de lino y púrpura. Su marido es reconocido en la plaza cuando se sienta con los ancianos del lugar. Teje y vende prendas de lino y proporciona cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se apresuran a felicitarla y su marido hace su alabanza. Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas a todas. Engañosa en la gracia y fugaz la belleza. Solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza. Agradecerle el fruto de su trabajo y que sus obras la alaben en la plaza. Exacto. Entonces, ¿qué podemos rescatar de ello? Bueno, yo lo cerraría con este último versículo en donde dice, solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza, porque teniendo ese temor, ese respeto a Dios, por ende, pues uno va a actuar conforme a lo que viene mencionando, ¿no? Ser prudente, estar como siempre atenta en el trabajo, procurar en la casa, los hijos, en fin, todo lo que las acciones competen como ama de casa. ¿Por qué? Porque se tiene ese respeto, ese temor a Dios. Y entonces esa es la sabiduría, porque es digna de alabanza, de respeto la mujer, porque se va a comportar en todos los ámbitos donde se desarrolle uno, pues de acuerdo a ese temor a Dios, a ese amor, alabanza a Dios. Exactamente. Sí, y sobre todo yo les decía, ¿no? Este concepto de la mujer ideal de Proverbios, pues es un concepto que se tiene desde la época, desde el contexto propio, ¿sí? No es yo sé que ahorita con todo esto del famoso empoderamiento de la mujer y de todo, puede sonar hasta como que se quiere sobajar a la mujer, pero no, no es eso. O sea, porque hoy en día, si nosotros leemos esto ante ante las mujeres que se dicen ser, eh, ¿cómo les llaman esta corriente de pensamiento? Feministas, pues obviamente no cabe con ellas, ¿no? Ya son otras cuestiones, pero pues no, esto es lo que nos está diciendo en esta cuestión, porque ahí la mujer, la mujer ideal, pues es la que se preocupa por la casa, por el marido, por los hijos, por todo. Entonces hoy en día el pensamiento dice, no, la mujer tiene que preocuparse también por sí misma y solamente por ella. No, no puede ser solamente en ese sentido. Bien, ¿dudas? Por ahí yo nada más una duda así un poco más técnica, la verdad que se me escapa el nombre de... Es que justo esa parte en la Biblia viene en todo el alfabeto hebreo y es por palabra cada uno de los Acróstico. acrósticos, gracias. Bien, ahora vamos a ver los proverbios yavistas. Son aquellos proverbios que se refieren a Dios. Algunas observaciones.
Dios omnisciente. Conoce el corazón, sabe, escruta, conoce y dirige todo un fin. Ejemplo 16:4. Yahvé ha creado todo con un propósito. 20:12. Oído que escucha y ojo que ve, ambas cosas las hizo Yahvé. Sí, con mayor razón, él escucha. 15:3. En todo lugar los ojos de Yahvé observan buenos y malos. 15:11. Yahvé vigila abismo y perdición. ¿Cuánto más el corazón humano? 17:3. La plata en el crisol, el oro en el horno, los corazones los prueba Yahvé. O sea, estas cualidades o estos ejemplos que encontramos en estos distintos versículos precisamente nos van a hablar de la omnisciencia de Dios. Sí, o sea, Él está presente en todo, Él conoce todo. O sea, ¿a quién pretendemos engañar? Pues los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos, porque Yahvé lo conoce todo, Dios conoce todo. Dios siempre presente cuando los hombres se encuentran, Dios es siempre el tercero. Vamos a ver, ¿en qué sentido? Ejemplo, 13:31. Quien oprime al pobre, ultraja a su creador. Quien se apiada del indigente, le da gloria. 19:17. Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. 16:11. Los dados se tiran sobre el tablero, pero su sentencia depende de Yahvé. Si nos damos cuenta de en qué sentido Yahvé es el tercero. ¿Sí o no? Pues en el contexto sería un poco más que al final, o sea, al final de las acciones, vaya, yo lo entiendo como que llevarse el tercero es, a final de cuentas, lo bueno o lo malo lo decidirá al final, ya ve, o sea, lo van a tomar, dependiendo de la acción, al final, ya ve, siempre es el que va a tener como la última palabra la voluntad al final, ¿no? Entonces, no importa, si lo haces bien o lo haces mal, al final ya ves el que va a tomar la decisión de si eso que hiciste funciona o no funciona. Ujú. Más que él tenga el juicio, Yahvé, es lo que hacemos de alguna manera repercute en Dios. O sea, es lo que San Juan nos dice. Aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. O sea, es lo que en el fondo nos está diciendo también Proverbios. O sea, tú no puedes decir o hacer que haces el bien a Dios, pero maltratas a la gente, ¿no? Por eso en estos ejemplos que nos da, precisamente dice, si tú haces una obra buena, se la estás haciendo a Dios. O sea, en el fondo, lo que nos dicen las obras de misericordia, ¿no? ¿Cuándo hicimos, qué nos dice el Evangelio? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando tú lo hiciste con uno de los más pequeños de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Eso es lo que va. O sea, a veces en el fondo, o más bien cuando hacemos las cosas, pensamos que es solamente a la persona. No, en el fondo también está Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto. O sea, todo lo que nuestros actos repercuten también a Dios en ese sentido, ¿no? Si nosotros le damos de comer al pobre, ¿verdad? Es al mismo Dios
a quien estamos sirviendo. Pero si maltratamos al pobre, es a Dios a quien estamos maltratando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Fray. Bien. Teoría de la retribución. En esta tierra, Yahvé recompensa al hombre recto y castiga la falsedad. Por eso la literatura educativa y por eso se incita siempre al bien, contrastándolo con el mal. El hombre debe asumir sus responsabilidades frente a los demás y ante Dios. Si se pone en un camino contrario a Dios, habrá consecuencias. Ejemplo 10:3. Yahvé no permite que el justo pase hambre. Sí, o sea, si nosotros actuamos de alguna manera bien o mal, va a haber consecuencias. Pero si tú obras de la mejor manera, obviamente las consecuencias serán positivas. Dios siempre te ayudará, siempre estará contigo. Si tú actúas mal, pues no preguntes después la situación de cada acto, ¿verdad? 4. Condición creatural del hombre frente a Yahvé. Dios viene, Dios viviente, perdón, tiene su iniciativa y proyectos, también el hombre. Serie de proverbios que ponen en evidencia la condición limitada del hombre en comparación con Dios. El hombre no consigue todo lo que se propone. Ejemplo 21:30. No hay sabiduría, ni prudencia, ni consejo frente a Dios. O sea, pues Dios es la fuente de la sabiduría. O sea, la sabiduría del hombre es limitada. 10:22. La bendición de Yahvé enriquece y nada le añade la fatiga. O sea, con la bendición de Dios todo es posible. 24:4. De Yahvé dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre discernir su camino? O sea, muchas veces yo les decía, a partir de la pandemia, del COVID y demás, había algo curioso. O sea, muchos teníamos proyectos a futuro, pero con la pandemia nos damos cuenta lo que nos está diciendo aquí, lo limitado que somos, ¿no? Con la pandemia nos dimos cuenta que cuando hay cosas que pueden superar al hombre, nada puede hacer. Ni el dinero, ni las posiciones, nada pueden a veces con algunas cosas que no dependen solo del hombre. Bien, entonces por eso nos dice, el hombre no consigue todo lo que se propone. Bien, dice, el caballo está entrenado para la batalla, pero Yahvé da la victoria. O sea, podemos estar muy capacitados para todo, pero la gracia viene de Dios. Así de fácil. Que es lo que también a Pilato le dice, ¿no? Cuando Pilato le dice a Jesús, o sea, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o matarte. ¿Qué es lo que le contesta Jesús? ¿Qué le contesta? Si No no lo tuviera poder sobre tuvieras. él, si no fuera dado por Dios. Es- Exactamente. O sea, tú no tuvieras autoridad si no te fuera dado de lo alto. Así de fácil. O sea, puedes hacer muchas cosas y todo, pero ¿de quién es la voluntad? De Dios. O sea, todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos, es a Dios. Sí, tú tienes capacidades, tú tienes muchas cosas, sí, pero quien te ha permitido llegar hasta donde estás es Dios, solamente, no hay más. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Yahvé, que era lo que yo les decía. Podemos pasarnos la vida haciendo muchas cosas, pero a veces, híjole, una y otra cosa no nos sale. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán. Yo les decía, siempre a principio de año, yo les digo a las personas, ¿no? O sea, tenemos, si Dios permite, en el año nuevo, Dios nos abre 365 puertas que se van a ir abriendo cada día. Pero hay que poner a Yahvé o a Dios
al principio de todo. Muchos organizamos y todo, y si revaloramos un poquito a veces nuestro fin de año, nuestro principio de año, hicimos muchos proyectos y de todo. La pregunta es, ¿en cuántos de todos esos proyectos pusimos a Dios por enfrente? Quintos, Dios se complace en razón el modo de vivir el hombre y da su favor. Dios se disgusta de la mala conducta del hombre. Ejemplo, 15:1. Aborrece los labios mentirosos y mira con agrado a lo que actúa con verdad. ¿Sí? Entonces aquí también nos está diciendo eso, ¿no? O sea, no hay que mentir, sino al contrario, actúa con rectitud. El temor de Dios no es terror sagrado, sino actitud profunda de respeto de Dios que se traduce en la obediencia. El hombre creyente vive como creyente. El hombre sabio, fin de la literatura sapiencial, es el que teme al Señor. O sea, nosotros no es que tengamos miedo a Dios, no, tenemos respeto a Dios, le tenemos ese respeto a Él. El temor de Yahvé es principio de conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí donde está el temor de Dios, cuando el hombre respeta a Dios, es posiblemente llegar a ser sabio. 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer al santo es inteligencia. 31:30. Solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza. Y bien, otra vez vamos al elogio de la mujer que leíamos al final de, esto es un poema alfabético acróstico, 22 palabras del alefato hebreo, Aleph, Bet, Gam, y bueno, todo lo que sigue, ¿verdad? Que era lo que me preguntaban ese rato. Un poema de la A a la Z. Es una mujer ideal perfecta. Ya lo leímos. Del 10 al 11 la introducción, referencia al marido, 12-18. Descripción de la mujer, da felicidad al marido y es feliz ella misma. Es diligente, se habla de sus trabajos, 19-20. Las manos de la mujer ideal, trabajadora y generosa, 21-25. Vestido de sus familiares, etc. ¿Verdad? En el verso 25, el vestido pasa a ser imagen de la fuerza y dignidad. El marido será estimado por haber encontrado una mujer así. 26-27. Sabe hablar, es sabia. 28-29. Alabanza y elogio. 30-31. Vuelve la relación entre el sabio y el creyente. Entre mujer que teme a Dios y que tiene la sabiduría. Los estudiosos dan 3 interpretaciones de este elogio. Se elogia a 1. Señora sabiduría, como la mujer es demasiado buena y sabia para ser real, no se trata del elogio de una mujer, sino de la señora sabiduría. Además, hay frases que se aplican a la sabiduría en otras partes. ¿Quién encontrará a una mujer ideal? Una sabiduría, ¿quién la podrá encontrar? Sí, entonces, esta es una interpretación, una personificación de la sabiduría. La descartamos por ser demasiado alegórica. Este elogio habla de una mujer concreta que adquiere lana y lino, compra tierras, etc. Cuando el libro habla de la sabiduría, lo hace en modo simbólico. Aquí se usa un lenguaje muy concreto. 2, esa es la segunda interpretación. 2, la mujer es la imagen misma del sabio. Respuesta: el profesor la descarta por ser poco convincente. Aquí era el autor. Y forzada. 3, una mujer concreta, apreciable, así como hay pasajes donde se confronta la sabiduría con la necedad, debe haber otros pasajes donde se
Fronte a la mujer tentadora. En el capítulo 5 hay una mención a la mujer esposa, pero ahí solo trata de la relación amorosa. La mujer buena no es solo esposa, también es madre, dueña de casa, etcétera. Si se encuentran tantos proverbios sobre la mujer seductora, es lógico que se encuentre este pasaje sobre las mujeres admirables. Esta es la interpretación justa, según el profesor. A la vez se toman en cuenta todas las características del sabio. Bien, dudas, preguntas, chismes, reclamaciones, sugerencias. No, Fray, todo bien. Ahora, ¿qué es lo que hoy, hace 8 días la sopa de letras le faltó algunas cosas? Yo mandé uno que no estaba corregido, pero bueno, vemos después. Hoy solamente quiero que en una hojita, media cuartilla, no más de media cuartilla, pongan qué me deja Proverbios para mi vida personal. Esa es la respuesta, la pregunta que van a responder. ¿Qué me deja Proverbios a mi vida personal? Tienen pues no solamente lo contesten a la ligera, tienen de aquí al jueves o viernes para que manden esa media cuartilla, no más, ¿verdad? Cuando ustedes respondan esa pregunta, donde ustedes vean, reflexionen, donde ustedes pues también ya teniendo tiempo y humor en su casa, ¿verdad? Ustedes puedan evaluarse de manera personal, de manera ya más íntima con este libro de los proverbios. Bien, ¿dudas, preguntas? Sí, Fray, yo nada más en el apartado 6, lo que leíamos del temor de Dios, anteriormente, bueno, me acuerdo que decían, pórtate bien, si no, Dios te va a castigar, ¿no? Y creo que esa parte es la que manejaban en el Antiguo Testamento. Ahora entiendo, digo, y creo que ahorita se está actualizando, pero aquí en Proverbios sí maneja toda esa parte, ¿no? Pero con la llegada de Jesús, bueno, ya nos comentaba, nos enseñó que, pues no castiga, ¿no? Que Dios o papá es todo amor, ¿no? Y Él nos da amor, y no castiga. Y lo relacionamos con los actos de que hoy en día lo que yo haga, no es de que Dios me esté castigando, sino son el resultado de Consecuencias. acciones, ¿no? O consecuencias. Entonces, nada más esa parte, ¿no? Que hoy se Sí, actualiza, pero creo que de, anteriormente, pues sí se de- manejaba el temor de Dios, ¿no? Amenazas, ¿no? De que si no te portas bien, te va a castigar. sí, no, y en el fondo, lo que decíamos en ese apartado, dice, el temor de Dios no es un miedo, no, es el tener el respeto. O sea, tampoco es de infundir el miedo de que si tú no crees en Dios, Dios te va a castigar. No. O sea, tú debes respetar a Dios por lo que es, no por lo que te puede hacer. ¿Sí me doy a entender? Sí, es correcto. Entonces, en el fondo es lo que también Proverbio nos está diciendo. O sea, tú no puedes, ¿cómo decía esta oración? No me mueve. Ay, Dios, se me fue ahorita. Se me fue. Déjenme acordar una oración muy, 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 que era parte de la devoción de muchas personas, pero que en el fondo era eso, o sea, no es el miedo el que nos mueve a Dios. O sea, yo no concibo, sinceramente, un Dios que te esté como con su libretita, ¿verdad? Yo les digo a veces a las personas, o sea, Dios no tiene una libretita y un pase de lista, a ver, fulanito de tal, viniste a misa así, entonces tienes bendiciones para hoy, no viniste, tienes tache, entonces, no, o sea, Dios no es así, o sea, Dios te da las cosas por amor, tanto es el amor de Dios que llega también a perdonar tu pecado, pero lo hace por el amor, no porque tú digas, híjole,
voy a hacer muchas cosas. Sí, puede caer en el abuso, claro. O sea, las personas también a veces les digo, o sea, nos gusta ser muy extremos, pero bueno, entonces, este libro, pues ustedes lo pueden ir revisando, por eso les decía, ya cuando tengan un poquito más de tiempo, vayanlo revisándolo, vayan viéndolo, ¿qué, y para que puedan contestar esa pregunta, ¿qué me deja Proverbios para mi vida personal? O sea, ¿realmente se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? ¿Qué es lo que me deja? ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. pues sin más por el momento, muchas gracias, Dios les bendiga, bonito fin de semana. Igualmente, Igualmente, Fray, Fray. pase bien, Gracias, gracias. Fray.